Bien. Bueno, hoy vamos a ver ruido. Ahí les comparto la pantallita. Ahí está, perfecto. Bueno, hoy vemos ruido. Vamos a ver sonido versus ruido, ¿sí? Primero, ¿qué es sonido? Nosotros sabemos que el sonido obviamente viaja, ¿sí?, por el aire. Es una vibración acústica, ¿sí? ¿Y por qué viaja por el aire? Porque el aire es un medio elástico y el sonido se transmite por ese medio elástico, ¿sí? Y es un movimiento que es ondulatorio, ¿sí? Y al ser un movimiento ondulatorio, ¿sí?, y al tener una vibración acústica, nosotros lo podemos percibir, ¿sí? Y es lo que denominamos esa sensación audible, lo escuchamos. A diferencia del ruido, que es un sonido también, pero es desagradable, ¿sí? Es confuso, puede ser fuerte, ¿sí?, puede ser un poco más débil, ¿sí?, pero el ruido interfiere con lo que es la actividad humana, ¿sí?, produciendo esa sensación, ¿sí?, de desagrado, una sensación que es indeseable. Ahora, al ruido nosotros lo vemos como un contaminante. Si bien nosotros tenemos tanto los contaminantes químicos, ¿sí?, como los contaminantes biológicos, dentro de los contaminantes físicos nosotros tenemos a la energía, por ejemplo, ¿sí?, y dentro de esa energía, que es mecánica, porque el ruido también forma parte de una energía, vamos a tener la presión, vamos a tener el ruido y vamos a tener las vibraciones, ¿sí? Dentro de estos contaminantes, ¿sí?, a escala industrial, el ruido siempre va a ser el primer contaminante, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de caracterización del ruido, estamos hablando de, por ejemplo, la intensidad y la frecuencia que forman parte de los componentes de esa caracterización. Cuando hablamos de intensidad, estamos haciendo referencia al grado de energía que tiene esa onda sonora, ¿sí? Esa intensidad es la que nosotros medimos en decibelios, ¿sí?, que es una unidad que es logarítmica y es relativa, y que va a expresar diferencias entre dos niveles de intensidad, ¿sí? Esa diferencia entre esos dos niveles de intensidad es igual a 10 veces el logaritmo decimal que va a tener la relación entre una cantidad de ruido dada, ¿sí?, y otra que yo voy a tomar como referencia. La cantidad de ruido dada es la que yo mido, la que tomo como referencia es la que voy a tener normada, ¿sí? Y eso es lo que a mí me va a dar, por ejemplo, el nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Ahora, dentro de esa caracterización del ruido, ¿sí?, el oído humano puede detectar distintas variaciones de presión acústica, que son esos decibelios, ¿sí?, que pueden ir entre 0 y 140, ¿sí?, que es lo que yo puedo escuchar, es la presión acústica, ¿sí?, en la variación que va a escuchar mi oído, ¿sí? Ahora, a 140 yo ya voy a estar en un rango, ¿sí?, del umbral de dolor. Imagínense lo que es en el orden entre los 150, los 160 decibelios, y por superior a los 140, que es el umbral de dolor, donde ya se produciría un estallido del tímpano. Ustedes acá en este cuadrito pueden ver, por ejemplo, que el umbral de la audición comienza en 0 decibelios. Y a medida que voy subiendo, me voy encontrando con distintos tipos de comunicación, ¿sí?, como por ejemplo 20 decibelios, que yo voy a tener con la otra persona, con mi interlocutor, una comunicación que va a ser fácil. Lo voy a poder escuchar y él me va a poder escuchar a mí, ¿sí? Ya en 50 decibelios, si bien la comunicación es posible, ¿sí?, ya empieza a entorpecer un poco, ¿sí?, ese mensaje que yo quiero dar, ¿sí?, porque ya empieza a aparecer ruido.
Si voy subiendo en decibelios, por ejemplo en 80, yo ya tengo que gritar. Que en realidad, después de los 50, yo ya tengo que levantar un poco la voz, ¿sí? Porque por ahí yo puedo medir ruido ambiente, por ejemplo en la calle, con las bocinas de los autos, con los escapes libres y demás, que no llega a 80 decibelios, pero yo tengo que levantar la voz. Sí, ¿quién quería hablar? Profe, disculpe, Javier. Sí. Una consulta, porque la normativa habla de 8 horas de trabajo a 80 decibeles permisibles, ¿cierto? 85. 85. Entre 80 y 85 sería. Entre 85. La legislación a vos te dice 85 decibelios, que eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, no, porque dice que hay que gritar, entonces que las 8 horas sería como una comunicación dificultosa. Exactamente. Por eso que Bien. yo no estoy de acuerdo, que ya Ajá. lo he dicho en otras clases, por ejemplo, que si a vos la legislación te dice, no, bueno, pero está 8 horas expuesto y tiene 82 decibelios, ¿sí? Pero la legislación te dice que hasta 85 está bien, ¿sí? No, no Bien. está bien, ¿sí? O sea, lo mismo tenés que hacer un seguimiento. Entonces, así como nosotros no tomamos, no hay que tener tan en cuenta los valores umbrales que lo habíamos visto, por ejemplo, en la contaminación química, ¿sí? Donde tenemos las dosis, que yo les decía, fíjense, ¿sí? Porque vos tenés un nivel superior, o sea, dentro de esa legislación, de esa normativa con los umbrales, ¿sí? O los valores límites, vos tenés máximos y mínimos, ¿no? En este caso vos tenés un máximo. Pero si Claro. nosotros estamos cercanos a ese máximo, si a mí, yo ya con 70 decibelios, yo ya grito, ya levanto la voz, ¿sí? O sea, Bien. levanto la voz a 80 decibeles, tengo que gritar. Imagínense 85, ¿sí? En 85 decibelios ya la comunicación se hace dificultosa, ¿sí? Entonces hay que trabajar por debajo de 80, siempre, Siempre, 70. exactamente. Por más que a vos una medición te dé 70 decibelios, y siempre fíjense que va a ser en función del tiempo, ¿sí? Bien, Entonces perfecto. yo lo mismo voy a tomar acciones. Una acción puede ser, que eso ya lo vamos a ver después, atacar directamente a la gente generadora de ruido, ¿sí? O la Mm. última acción que voy a tener en cuenta va a ser la del uso del EPP. Pero por más que a mí me dé 82, 83, 70 decibelios, en función del tiempo, puede llegar a tener algún tipo de complicación auditiva, ¿sí? Sumada a la edad, por supuesto, ¿sí? Ya con Gracias, 100 profe. decibelios, la comunicación es no casi imposible, directamente es imposible, ¿sí? Llegando, ¿sí?, a los 140 decibelios, que es el umbral de dolor. Fíjense que muchas veces las sirenas que se usan en una empresa, para un simulacro de evacuación, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, una alarma, una sirena de evacuación, esas sirenas siempre están, por lo general, entre 110 y 120 decibelios para que se pueda escuchar, ¿sí? El que ha estado en un simulacro de evacuación, con una sirena que está sonando porque estamos en ese simulacro, ¿sí?, es terriblemente aturdidor, ¿sí? O sea que ya pasa a ser de un sonido a un ruido, es algo totalmente molesto, ¿sí? Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia va a ser la cantidad de vibraciones que va a tener, ¿no es cierto?, ese ruido en un segundo, ¿sí? Y esas vibraciones, esa cantidad de vibraciones, a nosotros nos va a dar el tono, que puede ser alto, ¿sí?, en un grave alto, o puede ser un agudo bajo, ¿sí? Entonces, esa frecuencia, en cuanto a la cantidad de vibraciones por segundo, a nosotros nos delimita el tono, un tono grave o un tono agudo, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir la frecuencia? En hercios, que son ciclos por segundos, ¿sí? El oído nuestro, el oído humano, puede percibir frecuencias que van entre los 20 a los 20.000 hercios, que va a ser el rango audible, ¿sí? Cuando yo estoy por debajo, ¿sí?, de ese rango audible, por debajo de los 20 hercios, yo ya estoy hablando de los infrasonidos, ¿sí?, que está por debajo del rango audible. Y cuando estoy hablando por arriba de los 20.000 hercios, que forma parte de ese rango audible, estoy hablando de los ultrasonidos, ¿sí? La comunicación
normal, una comunicación normal entre dos personas, ¿sí? Va a estar comprendida entre los 400 y los 3000 hercios, ¿sí? En la frecuencia, donde yo voy a tener ahí, ¿sí? En esos tonos voy a tener entre los graves, los medios y parte de los agudos, ¿sí? La voz humana, por ejemplo, puede tener tonos en graves, medios y agudos que van entre los 100 hercios a los 5000 hercios, ¿sí? Por debajo de eso ya nosotros tenemos infrasonidos, por superior o por arriba de eso ya tenemos los ultrasonidos, ¿sí? Bien, ahora, infrasonidos, aquellos que están por debajo de los 20 hercios, ultrasonido, aquellos que están, ¿sí?, por arriba de los 20.000 hercios. Los dos no pueden ser escuchados por el oído humano, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de los infrasonidos? Por ejemplo, el sonido del viento, ¿sí? Que a medida que va subiendo, ¿sí?, esa intensidad, yo lo puedo escuchar, ¿sí? Y pasa a la región audible, ¿sí? Ahora, los ecos, ¿sí?, de las ondas, de los radares y demás, están por arriba de esos 20.000 hercios y ya pasan a ser ultrasonidos, el cual una ecosonda yo no la puedo escuchar, ¿sí? Ahora, hay ciertos animales que sí pueden escuchar esos ultrasonidos o esos infrasonidos, ¿sí? Dentro del rango audible, que va entre los 20 y los 20.000 hercios, ¿sí?, yo dentro del oído tengo terminaciones que son nerviosas, ¿sí? Una vez que entró esa onda, ¿sí?, que ingresó al oído, ¿sí?, al oído medio, al oído interno, ¿sí?, lo que hace es pasar, esa onda pasa, ¿sí?, por esas terminales nerviosas que empiezan a vibrar, ¿sí?, y es ahí donde nosotros, cuando hay esa vibración, esa oscilación, es cuando yo empiezo a percibir, ¿sí?, el sonido, ¿sí?, que se transforma en ruido cuando ya es molesto. O sea que yo puedo estar percibiendo el sonido que emite un violín, pero si ese violín está desafinado, ¿sí?, ya pasa a ser ruido. ¿Estamos? Ahora, si esas terminales nerviosas se empiezan a dañar, primero, hay un daño natural por el paso del tiempo, a medida que vamos envejeciendo, ¿sí?, esas terminales nerviosas se van dañando de manera natural. Si nosotros le hacemos una sobreexposición al sonido, ¿sí?, esas terminales nerviosas, ¿sí?, empiezan a perder sus funciones, ¿sí?, y cuando empiezan a perder funciones, se empiezan a dañar, sumado al paso del tiempo, ¿sí?, nosotros dejamos de percibir esas frecuencias. Cada vez nos cuesta más. Y es de allí donde empieza a aparecer la hipoacusia, que puede ser unilateral en un oído o bilateral en ambos oídos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa ahora? Nosotros nos empezamos a dar cuenta que ya tenemos el daño, ¿sí?, cuando escuchamos cada vez menos, ¿sí? Entonces, por eso es indispensable que nosotros en el trabajo, ¿sí?, como preventores de riesgo, analicemos el ruido, pero aparte de analizar el ruido, también analicemos el tipo de protección auditiva, ¿sí?, en función de los decibelios medidos que yo le voy a dar a la gente, ¿sí? Porque no es cuestión de aplicarle cualquier tipo de protección auditiva, ¿sí? Tengo que conocer un poquito más cuál es la reducción, ¿sí?, cuál es el grado de reducción que tiene ese elemento de protección personal y a cuántos decibelios me lo va a disminuir. Y en función de eso, ver la posibilidad de la rotación, ¿sí?, o de quitar esa exposición que es continua, ¿sí?, siempre primando poder atacar la fuente emisora del ruido. Porque después que nosotros nos damos cuenta de que no escuchamos bien, el problema ya está instalado, ¿sí? Y eso me puede ocasionar la hipoacusia como enfermedad laboral.
de la hipoacusia no se vuelven, porque a vos te pueden decir, bueno, sí, te hacemos un implante o te ponemos un aparatito para que escuchen, pero si ese implante no funciona, es rechazado, o el aparatito se te acabó la batería, se te rompió y demás, vos seguís en la misma, dejas de escuchar, ¿sí? Entonces es algo que vos no lo vas a recuperar en función del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a clasificar el ruido? Lo voy a clasificar de acuerdo, ¿sí?, al nivel de presión sonora, donde voy a tener 3 tipos de ruido. Un ruido que va a ser continuo, que va a ser estable, ¿sí?, que se mantiene constante, ¿sí?, como por ejemplo un ruido que hace un motor, ¿sí? Voy a tener un ruido que va a ser discontinuo, que quiere decir que hay una variación. El otro era constante, no teníamos una variación, ¿sí? Era un ruido estable. Acá vamos a tener un ruido que va a ser aleatorio, que va a ser discontinuo, ¿sí? Intermitente sería, profe. Exactamente. Que ahí puede ser, por ejemplo, un compresor, que arranca, al rato corta, ¿no es cierto? Arranca, al rato corta, o sea, es un ruido que es discontinuo, es un intermitente, ¿sí? Y después voy a tener un ruido de impulso o impacto, ¿sí?, que dura menos de un segundo, ¿sí?, y que ese ruido, a diferencia de los otros dos, que los voy a medir en decibelios A, el ruido de impulso o impacto, que puede ser el ruido que hace un martillo contra un yunque, por ejemplo, lo voy a medir en decibelios C. Es el único ruido que se mide en decibelios C, ¿sí? Y esto, prestar mucha atención a la hora de medir, ¿sí?, y a la hora de conformar el protocolo de ruido, ¿sí?, de la medición de ruido. Profe, disculpe. Sí, Decibelio C, ¿me puede explicar? Porque se ve que me... porque tiene otra presión acústica. Vos la presión del estable o continuo o del que es discontinuo, ¿sí?, lo medís con una presión acústica ponderada en A, ¿sí? A los de ruido impacto los medís en C. Es otro tipo de presión con otro tipo de hercios, ¿sí? Ah, Por eso se perfecto. los mide así. Por ejemplo, vos el ruido ambiente, no el laboral, ¿no?, el ruido ambiente, como para ver contaminación acústica, ¿sí?, porque cuando nosotros hablamos de higiene y seguridad estamos hablando de ruido laboral, ¿sí? Cuando hablamos de ambiente, ecología, y medimos ruido, eso es contaminación acústica. Entonces, cuando vos vas a medir, por ejemplo, el ruido del tráfico en la calle, no lo haces en decibelios A, ¿sí?, no haces la ponderación acústica en A, sino que la haces directamente en C, ¿sí? Porque seguramente vas a tener por ahí no solamente estables o discontinuos, sino que tenés muchos de impulso o impacto, ¿sí? Entonces se lo hace Perfecto. en ese tipo de ponderación, ¿sí? Puede ser, profe, que sea más, que hay que prestar más atención a este tipo de impulso o impacto, porque por ahí estar de una situación de reposo a pasar de repente a niveles altos puede ser más perjudicial. Claro, sí, el ruido de impulso o impacto también es muy perjudicial, porque por ahí vos medís, vos podés llegar a tener un ruido que es estable, ¿sí? Y estás midiendo y alguien te tira un balcán, ¿me entendés? Ah, No lo acomodó, lo tiró. Entonces vos estás midiendo, ¿sí?, esa onda viene estable y de repente hace un pico, ¿sí? claro. Ese pico te lo integra, o sea, no tiene mucha cosa que ver, porque te lo está integrando al resto de la medición, ¿sí? Ah, Pero cuando vos tenés permanentemente, estás en un taller, y en ese taller tenés, por ejemplo, un ruido continuo, ¿no es cierto?, de algún tipo de motorcito que está funcionando permanentemente, o una radio, ¿sí?, sí. está funcionando permanentemente, y de repente estás martillando algo, esos picos por ahí pueden llegar a pasar los 90 decibelios, ¿sí? Entonces por eso los medís, los ponderás en otra frecuencia, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Cuáles son los factores que a mí me van a condicionar el riesgo? El riesgo de quedar sordo, ¿no?, de tener una pérdida de audición gradual o definitiva. Primero, el tipo de ruido que yo voy a tener. Si va a ser un ruido continuo, si va a ser un ruido intermitente, o si va a ser un ruido de impulso o impacto, ¿sí? Después, obviamente, cuál va a ser
la composición del espectro en cuanto a los hercios, ¿sí? En qué frecuencia se va a manejar ese ruido, ¿sí? Y en cuanto a la presión acústica ponderada en A, ¿sí? Donde yo voy a medir en decibelios, ¿sí? Después voy a tener que tener en cuenta la distancia en que está ese trabajador de la fuente emisora del ruido, ¿sí? Y la posición que tiene el trabajador con respecto a esa fuente o a esas fuentes que emiten ruido, ¿sí? Sin olvidarme siempre, siempre, siempre las características personales que tiene una persona, ¿sí? Valga la redundancia. La edad, por ejemplo, ¿sí? Y algún otro tipo de patología que ya exista, ¿sí? Hay personas que desde chica tienen una disminución de la audición por problemas, ¿no es cierto?, genéticos o por problemas, ¿no es cierto?, adquiridos a lo mejor durante la gestación. Ya nacen con un problema, ¿sí?, de auditivo. Entonces yo tengo que tener en cuenta esa característica personal. Después, obviamente, el ambiente de trabajo, cómo son las paredes, ¿no es cierto?, para ver el tema de la reverberación, ¿sí? Si hay eco, si a lo mejor hay mucho ruido, hay pocas máquinas, entonces voy a tener una gran reverberación porque no tengo nada que me vaya, ¿sí?, digamos, a mermar ese ruido, o sea, que el ruido choque o que me lo absorba, ¿sí? Y después, obviamente, por último, cuáles van a ser las medidas de protección personal, ¿sí?, que yo voy a darle a mis trabajadores. Cuando nosotros hablamos de ruido, no solamente vamos a hablar de la frecuencia y de la intensidad de ese ruido, ¿sí?, sino que vamos a hablar de la dosis, que es, ¿no es cierto?, la cantidad de esa energía, ¿sí?, que un trabajador va a recibir durante la tarea, ¿sí? Y esa cantidad de energía sonora, no solamente yo la voy a determinar, ¿sí?, por el nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí?, que es lo que a mí me dice la ley, sino también por la cantidad de tiempo que esa persona está expuesta. Entonces voy a tener un nivel sonoro continuo equivalente de ruido que me voy a medir, pero también yo tengo que ver cuánto tiempo está expuesto a ese nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Ahora, en función de lo que medí y en la función de la cantidad de tiempo que está expuesto, es donde yo puedo sacar cuál es la dosis de ruido que ese trabajador dentro de su jornada laboral, ¿sí?, está recibiendo, ¿sí? Entonces, para poder decir yo que puede haber, ¿sí?, una probabilidad o la existencia de una potencialidad de pérdida de la audición, voy a tener en cuenta el nivel, ¿sí?, o sea, el nivel de ruido, ¿sí?, y la duración. Entonces, en cuanto a la cantidad de ruido, ¿sí?, y en cuanto al tiempo que esté expuesto, yo puedo sacar esa dosis, ¿sí? Ahora, efectos del ruido sobre la salud, lo sabemos, ¿sí? Yo puedo estar expuesto a una cierta cantidad de decibelios, ¿sí?, sin tener algún tipo de daño. O sea, nuestro oído está formado, está constituido, ¿sí?, para que pueda soportar ciertos sonidos, ¿sí?, y que no haya un daño acústico, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Yo tengo definidos niveles umbrales. Si yo sobrepaso esos niveles umbrales, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Voy a empezar a tener una exposición y voy a empezar, en función del tiempo, a tener daño, ¿sí? Y ese ruido no solamente me va a traer el daño auditivo de la pérdida parcial o total de la audición, sino que además me puede llegar a traer otro tipo de efectos colaterales, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, irritación, ¿sí?, insomnio muchas veces. No sé si les ha pasado que por ahí están tanto tiempo expuestos a un determinado ruido que cuando llegan a su casa, ¿sí?, es como que ustedes siguen escuchando ese ruido. El No boliche, sé si... por ejemplo. ¿Cómo? Boliches o lugares de eventos donde hay Mucho ruido, mucho ruido, exactamente. Vos mucho sonido alto. salías del boliche, llegabas a tu casa y seguías escuchando el tum, 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 ¿ves? Sí,
Hasta que te acostabas seguía retumbándote ese sonido dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces Sí, por ahí no, la mayoría de las veces se te cuesta conciliar el sueño porque ya tenés una sobreexcitación dentro de sí, esas terminales nerviosas que a su vez, ¿sí? Esas terminales nerviosas que están dentro del oído se comunican, ¿sí? Interactúan con las terminales nerviosas del cerebro, ¿sí? sí, Muchas veces cuando nosotros recibimos grandes dosis de ruido, nos mareamos, ¿sí? sí, ¿Por qué? Porque está todo interconectado, ¿sí? Entonces me causa cierta sintomatología, ciertos efectos a la salud, como puede ser, ¿no es cierto?, que aumente el ritmo cardíaco, ¿sí? Fíjense que hay estudios científicos que avalan esto, que cuando que hay determinada música dentro de los boliches, ¿sí? sí, Que es como que te sobreexcitan, ¿sí? Y esa sí. sobreexcitación, ¿qué hace? Te aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial, ¿sí? Y estás toda, y bailas y te sentís wow, ¿sí? Y todas las putas Dependiendo maravilla. el tipo de música que vos estés escuchando con los tonos, ¿sí? Con la frecuencia y con la intensidad que la estás escuchando, ¿sí? Por otro lado, no solamente te va a alterar el ritmo cardíaco, sino que también te altera el ritmo respiratorio, porque estás como más agitado, ¿sí? Por esa intensidad sonora que estás percibiendo, ¿sí? La exposición continua a grandes dosis ocasiona también trastornos digestivos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con todo lo que es mi aparato muscular? Si estoy mucho tiempo y sometido a un cierto nivel de ruido, ¿sí? Yo lo que hago es tensionar, ¿sí? Todo lo que es mi aparato muscular, ¿sí? Al estar tensionado se produce esa fatiga muscular, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a tener? Agresividad, molestia, desagrado, y eso ya está dentro de lo que es el orden, ¿no es cierto?, de una alteración psicológica, ¿sí? Y después, obviamente, todo lo que es la fatiga auditiva, ¿sí? Con la desencadenación en lo que vendría a ser la hipoacusia, ¿sí? Bien, entonces, la exposición, ¿sí?, al ruido de manera prolongada puede terminar, ¿sí?, en una pérdida precoz, ¿sí?, de la audición, dependiendo también, obviamente, de la edad que tengo, ¿sí?, el tiempo de exposición, ¿sí? Pero no solamente yo puedo llegar a tener, ¿sí?, una pérdida de audición porque estoy expuesto a un ruido que es muy intenso, ¿sí? Muchas veces, ¿sí?, dependiendo la dosis y dependiendo el tiempo, ¿sí?, yo también puedo desencadenar el día de mañana trastornos auditivos. O sea, puedo tener exposiciones cortitas, ¿sí?, pero que son ruidos muy fuertes. Entonces, no es solamente un ruido intenso, ¿sí?, a lo largo del tiempo, sino que puede ser un ruido, ¿sí?, muy fuerte en un determinado periodo de tiempo que va a ser cortito. Entonces, si estoy expuesto en muy poquito tiempo, ¿sí?, 1 minuto, 2 minutos, segundo, 1 hora, a decibelios que superan, ¿no es cierto?, los 100, los 110, ¿sí?, Claro. posiblemente pueda llegar a tener una lesión auditiva, ¿sí?, que sea de naturaleza grave, complicada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace sobre los trabajadores de exposición al ruido? Que no necesariamente vamos a hablar de una exposición arriba de los 85 decibelios, ¿sí? Hablemos de una exposición a unos 70 decibelios, que es continuo, con algunos intervalos, con algunos picos, como por ejemplo que alguien tire un bancal, ¿sí?, y no lo acomode debidamente, donde a vos te genera un sobresalto, ¿sí? Venís a un ruido estable y alguien, ¡pum!, tira un bancal, ¿sí? Eso hace que el trabajador, ¿sí?, se altere. Y si el trabajador se altera, empieza a tener, ¿sí?, síntomas de nervios, ¿sí? El ruido comienza a manifestarse con un nerviosismo, ¿sí? Ahora, si yo tengo ese nerviosismo instalado, sumado a que no me puedo comunicar con mi compañero, ¿sí?, lo que va a hacer es que mi calidad de vida
comience a disminuir. Entonces, tengo nerviosismo, una calidad de vida disminuida, poca comunicación con mis compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y con el Puede entorno, ¿no, llegar... profe? ¿Cómo? Y con el entorno, no puede estar atento a ciertas situaciones o sonidos en el entorno del Exactamente. trabajo. Eso me causa, ¿no es cierto?, por ahí que haya distracciones, ¿sí?, y que yo en mi desempeño cometa ciertos errores, ¿sí? Ahora, pueden ser errores de índole de calidad en la producción, ¿sí?, donde me va a costar posiblemente una sanción por parte de la empleadora porque no le presté atención a la tarea que yo tenía que realizar, ¿sí? Pero a mí me interesa la sanción por la calidad, por la producción, no, a mí lo que me interesa es que esa persona que está nerviosa, ¿sí?, y que ese nivel de ruido expuesto puede aumentar, ¿no es cierto?, un fallo, y vaya a sufrir algún tipo de accidente. ¿Por qué? Porque está nerviosa, ¿sí?, está alterada, ¿sí? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que algo no está bien? Cuando empiezo a tener taponamientos o zumbidos, ¿sí?, dentro de los oídos, que son acúfenos, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener ese zumbido dentro del oído, ¿sí?, ahí quiere decir que algo no está bien. Entonces tengo que ir y hacerme un estudio auditivo, ¿sí?, para saber cómo está, ¿sí?, mi presión auditiva. ¿Estamos? Ahora, acá también tiene mucho que ver el servicio de medicina laboral, porque ¿qué va a hacer el servicio de medicina laboral y qué va a hacer la empresa? ¿Sí? Si esa persona está expuesta a riesgo de ruido, ¿sí?, está el agente de ruido, yo lo voy a tener que dejar asentado en el relevamiento de agentes de riesgo, para que a esa persona la ART le haga el periódico correspondiente. Pero también como una responsabilidad interna de la empresa, si a mí la ley me está diciendo que por debajo de 85 no está expuesto, ¿sí?, o digamos como que está expuesto pero no tiene daño audible, ¿sí?, la empresa ¿qué puede llegar a hacer? Hacer también esos exámenes médicos que van a ser propios de la empresa, ¿sí?, que los puede llegar a realizar más allá que lo haga la RT, ¿sí?, los puede llegar a hacer la empresa también, ¿sí? Ahora, cuando yo sigo con esa exposición, ¿sí?, a ciertos niveles, el daño, ¿sí?, cada vez empieza a ser mayor. Entonces, a mayor exposición, en función del tiempo, ¿sí?, yo voy a tener una disminución, ¿sí?, de esa agudeza auditiva. Entonces me va a ser mucho más difícil entender a lo mejor a 50 decibelios, que es una comunicación normal, ¿sí? Voy a necesitar elevar la voz, ¿sí?, o voy a necesitar subirle el volumen al televisor, o gritar, o decirle a mi compañero, repetime porque no te escuché, ¿sí?, porque hay una continuidad del daño por esa sobreexposición. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, Estamos, profe. Estamos. ¿cuáles van a ser las unidades de medida que yo voy a tener? Primero tenemos el decibelio, ¿sí?, el dB, que es la unidad física, ¿sí? El dB a mí me mide el nivel de la presión acústica, ¿sí? Ahora, el oído humano no va a tener la misma sensibilidad para todas las frecuencias que puede llegar a escuchar, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a poder filtrar algunas frecuencias y otras no, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos distintos unos con otros, ¿sí? Entonces, yo te voy a escuchar en ciertas frecuencias, ¿sí?, que las voy a poder, mi oído ya por naturaleza, por característica propia, tiene esos filtros, esos amortiguadores, los voy a poder filtrar para que no me dañen, ¿no es cierto?, al oído en sí, y no me produzcan una disminución auditiva, pero otras frecuencias no las voy a poder filtrar o amortiguar, ¿sí? Ahora, cuando yo realizo esa amortiguación sonora o ese filtro sonoro, ¿sí?, nosotros le decimos atenuación, ¿sí? ¿Cuándo va a ser una atenuación mucho más efectiva? ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos tonos graves. Los tonos graves, ¿sí?, atenuamos o filtramos, ¿sí?,
de manera más efectiva, ¿sí?, que los tonos agudos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a filtrar, ¿sí?, de forma más efectiva esos graves, ¿sí?, en comparación con los agudos, ¿sí?, donde, ¿qué voy a hacer yo? ¿O qué va a hacer mi oído? Lo va a escuchar mucho menos de lo que en realidad se escucha, ¿sí?, por esa característica natural que tiene nuestro oído, ¿sí? Ahora, cuando nosotros usamos un equipo de medición y vamos a medir ruido laboral, ¿sí?, ¿qué hacemos? Ese filtro, ¿sí?, nosotros lo conocemos como decibelios ponderados en A, ¿sí?, que es lo que me está marcando a mí la legislación. Mi oído los va a filtrar en decibelios, que es la unidad física. Me filtra esa presión acústica, ¿sí? Lo que hace, ¿sí?, esos decibelios filtrados, ¿sí?, en un equipo de medición, por ejemplo, son los dBA, ¿sí? Ese dBA filtrado es lo que a mí legalmente me va a marcar un umbral, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, ahora, ¿qué uso Sí, yo para profe. medir? Sí, Profe, ¿alguien quiere disculpe, preguntar? acá yo tengo un protector auditivo que me sale como SNR. Lo vamos a ver después a eso. Ah, profe, No pensé que era... adelantemos, no adelantemos. No, Perdón, eso lo perdón, no vemos pensé después. que era... Eso lo vemos al último. Bien. ¿Qué uso yo para medir ruido? Voy a usar un decibelímetro, ¿sí? O puedo llegar a usar, ¿sí?, un dosímetro, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a usar yo un decibelímetro o un sonómetro? ¿Sí? Cuando voy a medir ruidos que son estables, ¿sí? ¿Dónde voy a medir yo con un dosímetro? ¿Sí? Cuando tengo que medir discontinuos o cuando tengo que medir, ¿sí?, ruidos que son de impulso e impacto, ¿sí? Ahora, ¿cómo mido con el sonómetro? En el puesto laboral, ¿sí? ¿A dónde voy a medir? Con un dosímetro, ¿sí?, en el trabajador, ¿sí? El dosímetro lo voy a colocar en el trabajador, ¿sí? El sonómetro lo voy a colocar en el puesto, ¿sí? Esa es la instrumentación o los instrumentos que yo voy a necesitar para medir el ruido. El sonómetro y el dosímetro. Cuando hablo de control preventivo, ¿qué hablo primero? Atacar la fuente que produce ese ruido, ¿sí? Yo tengo un medio, ¿sí?, y tengo en ese medio una fuente que produce un cierto ruido, y voy a tener, ¿no es cierto?, a quien va a receptar ese ruido, que es el trabajador. Entonces, lo primero que hago para hacer el control preventivo es atacar esa fuente emisora de ruido, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Actuar sobre el medio, que es por donde se va a propagar, ¿sí? Esa actuación sobre el medio implica, por ejemplo, que yo pueda poner paneles absorbentes o que yo pueda poner, ¿no es cierto?, algún tipo de barrera, ¿sí?, para que el ruido choque y no reverbere, ¿sí? Y por último, si no puedo atacar esa fuente emisora, ¿sí?, modificando el diseño o poniéndole en algún otro lugar, y no puedo actuar sobre el medio, ¿sí?, colocando algún tipo de barrera que absorba ese ruido, recién ahí voy a ir a actuar sobre el receptor, sobre el trabajador, ¿sí?, colocándole algún tipo de protección auditiva o viendo la posibilidad, ¿sí?, de relocalizarlo en otro puesto, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una situación original donde nosotros vemos una máquina, vemos un trabajador, ¿sí?, donde el ruido obviamente está dentro de lo que es el ambiente laboral, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar a atacar? Como último paso, ¿sí?, en el trabajador, colocando alguna protección personal. Otra forma, que es la primera, ¿sí?, aislando la fuente de ruido.
Entonces yo aíslo la fuente de ruido, mido y veo si el trabajador está expuesto o no y si es necesario el uso del protector auditivo, ¿sí? Y otra de las medidas es colocando, ¿sí?, alguna otra cosa en el medio, ¿sí?, donde ese ruido está obviamente fluctuando o reverberando como energía, ¿sí?, para evitar que el trabajador tenga exposición, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, colocar paneles absorbentes en el techo, en las paredes, ¿sí?, o colocar algún tipo de mampara, ¿sí?, que aísle a esa fuente emisora del trabajador. La señalización ya la sabemos, ¿sí? El significado ya lo hemos visto con lo que es el tema del uso obligatorio del protector auditivo, ¿sí? Sabemos que el símbolo es de color blanco, el fondo es azul, ¿sí? Y eso me implica, a mí me da primeramente una obligatoriedad, ¿sí?, de usar algo, ¿sí?, y aparte me está brindando una señal, me está informando, ¿sí?, que es una señal de seguridad también. Normativa. Tenemos la primera normativa de aplicación, que es la resolución 295 del año 2003, ¿sí? Que esta resolución lo que hace es modificar al decreto 351 en cuanto a la protección de los trabajadores frente al ruido durante la jornada laboral, ¿sí? Y a mí me da una tabla, que son los valores límites para el ruido, donde voy a tener la duración, ¿sí?, por jornada, y el nivel de la presión acústica medido en decibelios A, ¿sí?, como umbral máximo de exposición, ¿sí? Ahora, posterior a esa resolución, ¿sí?, aparece la resolución 85, donde a mí directamente me dice que hay un protocolo, ¿sí?, para que yo mida el ruido y en base a ese protocolo sepa qué voy a medir y qué acciones correctivas voy a llevar a cabo, ¿sí? Porque a mí la 295, ¿qué me dice? Bueno, para un ruido de 85 decibelios, máximo por día de exposición son 8 horas, ¿sí?, que es una jornada laboral. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si esa persona trabaja más de 8 horas? ¿Sí? Entonces aparece esta resolución. ¿Qué es lo que hace? Estandarizar, ¿sí? ¿Estandarizar en qué sentido? Que yo voy a realizar mediciones que son confiables, ¿sí?, y que son fáciles de interpretar. Y acá es donde se produce muchas veces la dificultad. Es algo fácil, pero nosotros al no saber cómo lo tenemos que plasmar en el protocolo, ¿sí?, después se hace complicado para el resto de los seres humanos que van a ver ese protocolo, ¿sí?, poder interpretar qué es lo que quiere decir. El alcance que tiene esta resolución, ¿sí?, es obligatorio, ¿sí?, para todo el mundo, ¿sí?, en base a lo que son los niveles de la exposición de ruido, ¿sí? ¿Qué considera? Primero, que yo tengo que hacer la medición de manera anual, ¿sí? O sea que si yo medí en junio del 2021, la validez de esa medición va a ser hasta junio del 2022. Lo que no quita que si yo he detectado, ¿sí?, ciertas anomalías en la medición inicial y he hecho sugerencias para acciones correctivas, ¿sí?, o acciones preventivas, ¿sí?, si esas sugerencias y esas acciones se llevan a cabo, yo tengo que volver a medir, porque necesito saber si realmente disminuyó o no, ¿no es cierto?, esa exposición al ruido, ese valor arrojado inicialmente. Entonces la validez la tiene por 12 meses, pero no quiere decir que yo me cruzo de brazos y espero un año para volver a medir. Una vez que se adecuó, vuelvo a medir para saber si resultó o no resultó, ¿sí? Ahora, ¿qué me establece? Un formato estandarizado, para que todos los que hacemos prevención, ¿sí?, llevemos exactamente el mismo protocolo, ¿sí?, y el mismo formato. ¿Y qué me dice a mí?
Si bien el 351 me decía que yo tenía que usar, ¿no es cierto?, deciberímetros que fueran integradores, tipo 2, como sugerencia, acá me está diciendo, ¿sí?, me está promoviendo que sí o sí use equipos integradores tipo 2, donde yo voy a tener tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Sí? 0 y 1 para cuestiones de laboratorio, ¿sí? El 2 para este tipo, ¿no es cierto?, que puedo medir con un integrador tipo 0 y 1, no hay ningún problema, ¿sí? Pero me recomienda mejor que use un 2, porque los otros son los que se usan ya en tareas, ¿sí?, específicas de laboratorios, ¿sí?, laboratorios de medición, ¿sí?, y donde se descarta el tipo 3. ¿Por qué? Porque el tipo 3 no integra, ¿sí? Entonces me dicen que yo, para usar un dosímetro o para usar un sonómetro, ¿sí?, o un deciberímetro, tengo que tener un tipo 2 como mínimo, ¿sí? ¿Qué me dice también? Que yo tengo que hacer mediciones que sean representativas, o sea, que analice, ¿sí?, los ciclos de trabajo que yo tengo en ese puesto que estoy analizando, ¿sí? Voy a medir el taller. Bueno, a ver, analicemos los ciclos, ¿sí? Hagamos mediciones que sean representativas dentro del taller, qué actividades hay, ¿sí? Y aparte me está diciendo que si yo tengo ruidos de impacto o de impulso, los tengo que medir en C, ¿sí?, y también los tengo que contemplar. Entonces, ¿para qué me sirve a mí medir? ¿Sí? ¿Por qué mido? Porque a mí una medición me va a arrojar valores, ¿sí?, y esos valores, comparados con la legislación, ¿sí?, me va a decir si los trabajadores están o no están expuestos, ¿sí? Entonces yo con ese valor arrojado, con esa medición, lo que puedo hacer es controlar, ¿sí?, esas fuentes emisoras de ruido y evitar, ¿sí?, que haya el día de mañana enfermedades profesionales como una hipoacusia, o que yo vaya a tener accidentes de trabajo, ¿sí?, porque tenga una exposición elevada, ¿sí?, con un ruido medianamente elevado, que me esté distrayendo a los trabajadores, que no me deje escuchar lo que me está diciendo mi compañero, y yo cometa un error y tenga un accidente. Entonces mido, ¿sí?, para saber eso, ¿sí? ¿Están protegidos o no están protegidos? ¿Hay posibilidad de enfermedad profesional? ¿Hay posibilidad o probabilidad de un accidente? ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a medir el ruido, yo necesito saber dos cosas. Primero, ¿cuáles son las fuentes que emiten el ruido? ¿Sí? O sea, si el ruido que yo tengo es ocasionado por una fuente o por varias fuentes, ¿sí? ¿Y cuánto es el ruido que hace esa o esas fuentes? ¿Sí? Y después tengo que tener en cuenta el ruido que hay en el ambiente laboral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el riesgo, ¿sí?, que voy a tener o que mi trabajador está expuesto, ¿sí?, por esas fuentes emisoras de ruido, ¿sí? Acá es donde voy a seleccionar el instrumental y me voy a ir, ¿cierto?, de acuerdo a lo que dice la resolución, a un deciberímetro clase 2, ¿sí?, o a un dosímetro, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es el que mido? ¿1 hora? 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. No hay un tiempo que yo pueda establecer, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si yo quisiera hacer una muy buena medición, ¿sí?, lo que tengo que hacer es medir de acuerdo a lo que dice la legislación. Si a mí la legislación me dice que para 8 horas el nivel umbral máximo, ¿cierto?, es 85, yo deberé medir 8 horas, si quiero hacer una buena medición, ¿sí? Ahora, como no puedo estar 8 horas midiendo, o 24 o 16 horas midiendo, ¿qué hago? Planifico, ¿sí? ¿Cómo voy a planificar? Yendo al lugar, conociendo cuál es la tarea que hace ese empleado, ¿sí? Y dentro de esa tarea, si tengo subtareas, ¿sí?, y si tengo tareas con subtareas, yo ahí ya puedo determinar un ciclo de ruido, ¿sí?
que es el que está el trabajador acostumbrado a hacer de manera diaria. Entonces, una vez que planifiqué, conocí la tarea, ¿sí? Y vi qué es lo que hace el trabajador, yo lo que tengo que hacer, ¿sí? Es medir de alguna forma, ¿sí? Que sea representativo. Entonces, si yo tengo un ruido que es continuo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo medir 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos. No necesariamente voy a estar midiendo 8 horas. ¿Sí? Voy a una representación de ese ciclo de ruido. ¿Sí? Profe, Ahora, sí, en ese análisis también se puede incluir momentos donde participan otras fuentes y considerar los momentos de mayor presencia o de mayor presencia de fuente o de mayor ruido para poder evaluar. claro. Si vos tenés un ruido que es continuo y no tenés presencia, ¿no es cierto?, de ningún otro ruido, ¿sí? Ajá. Vos medís de acuerdo a la duración de la tarea, un equivalente a la duración de la tarea, ¿sí? Ujú. Ahora, cuando vos tenés otros ruidos, ¿sí? que están dentro, involucrados dentro, ¿no es cierto?, de ese espacio laboral, ¿sí? Y vas a medir un poco más, porque vos tenés que armar ese ciclo, ¿sí? Claro, Vos tenés que armar ciclos enteros. Entonces vas a decir, bueno, ¿cuánto demanda esta actividad? ¿Sí? claro, Duras menos de 5 minutos y bueno, vos haces una medición que es equivalente a la tarea. Si esa tarea le perfecto, demanda menos de 5, medís 5, ¿sí? Si perfecto. la Evalúo por tarea, las tareas. Ujú. exactamente, si la tarea dura más de 5 minutos, 1 hora, 2 horas y demás, y más o menos calcularle 5, 10 minutos de medición. Si no viene mal, 10 minutos de medición, ¿sí? Ahora, si vos tenés tareas que son cíclicas, donde vos tenés incorporado otros ruidos distintos, ¿sí? Por lo menos tenés que medir una cierta cantidad que entre en todos esos ciclos, ¿no? Entonces a lo mejor no va a ser 5 minutos ni 10 minutos, capaz que tengas que medir una media hora, porque tenés que integrar esos otros ciclos, ¿sí? Comprendo. Bien. Entonces, antes de medir, agarro el equipo, voy a hacer una medición de ruido continuo, por ejemplo. Ese equipo lo voy a configurar. Siempre antes de medir, configuro los equipos, ya sea el dosímetro como el sonómetro. Entonces lo voy a configurar a que me mida ponderado en decibelios A, ¿sí? Con una respuesta lenta, ¿sí? Para lo que va a ser una medición del ambiente general de ruido, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo que medir ruidos ponderados en C, como pueden ser los de impulso o impacto, ¿sí? La respuesta no va a ser slow o lenta, sino que va a ser una respuesta rápida, que eso lo configuro en el mismo equipo, ¿sí? Cuando, fíjense lo que dice acá, debido a que en general los trabajadores desarrollan múltiples funciones a lo largo de la jornada laboral, ¿sí? Yo voy a tener, ¿sí?, cambios en esas condiciones acústicas por la misma tarea que desempeñan, ¿sí? En su gran mayoría los trabajadores van y vienen, entonces yo tengo un trabajador que puede estar en un cuerpo de bobina, como puede estar en una zona de la misma máquina intermedia, donde no tengo ruido, por ejemplo, o tengo ruido, ¿sí? Por ejemplo, tengo unas cuchillas, ¿sí? Y a su vez también puede estar en la zona de la línea de caída de máquina, donde está siendo empaquetado, ¿sí? Entonces, si el trabajador va y viene en su jornada por distintos puestos, yo tengo cambios de esas condiciones acústicas, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Yo tengo que hacer, ¿sí?, mediciones puntuales de ruido, pero aparte de hacer mediciones puntuales de ruido, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es calcular cuál va a ser ese nivel de exposición. Entonces, si el trabajador va de un puesto al otro, tal vez yo, en vez de usar un sonómetro, pueda usar un dosímetro, ¿sí?, para saber cuál es el nivel total de exposición que tiene, o sea, para saber cuál es la dosis, ¿sí? ¿Se entendió? Para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Conocer cómo va a ser la actividad.
Y no solamente conocerla por lo que a mí me diga el jefe de planta, ¿sí? O el jefe del sector, sino que yo también le tengo que preguntar al trabajador, ¿sí? ¿Cuánto tiempo desempeñas esta tarea? Y esta tarea a mí me demanda 1 hora aproximadamente. Bueno, perfecto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te demanda la otra tarea? Y la otra tarea no, son 5 minutos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo te demanda la tercera, cuarta, quinta o la cantidad de subtareas que tenga dentro de esa jornada laboral? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me decía? Que yo tengo que ir, tengo que planificar. ¿Sí? Me está diciendo que tengo que no solamente medir el ruido ambiente laboral, sino tengo que identificar cuáles van a ser las fuentes que emiten ese ruido. Y yo puedo tener una sola fuente, como puedo tener muchas fuentes, ¿sí? Entonces, si tengo un trabajador que desempeña funciones, por ejemplo, en una fresadora, después de la fresadora pasa al torno, y después del torno tiene que ir a la moladora, ¿sí? Dentro de ese puesto de trabajo general, ¿sí? Voy a tener que medir cada una de esas 3 actividades que está desarrollando, ¿sí? Ahora, para que yo pueda saber cuánto es la exposición, cuánto es ese nivel sonoro al que está expuesta esa persona, lo que tengo que hacer es una suma de fracciones, ¿sí? Si bien muchas veces es conveniente, cuando no tenemos cierta información, usar el dosímetro, ¿sí? Si yo en el puesto de trabajo puedo saber cuánto es el tiempo que ese trabajador está realizando esa tarea, y se puede medir el ruido, ¿sí? El ruido puntual que emite esa tarea, entonces yo, en vez de usar un dosímetro, puedo calcularlo con la suma de fracciones, ¿sí? En donde esa suma de fracciones, que ustedes ven acá, me dice que C1, ¿sí? C1 sobre T1 más C2 sobre T2 más Cn sobre Tn, ¿sí? ¿Qué significa esto? C1 es la duración total de la exposición que tiene esa persona, ¿sí? Yo fui y medí cuánto tiempo estás expuesto a este trabajo, ¿sí? Y yo este trabajo lo realizo 1 hora, 2 horas, listo. Entonces ese C1 a mí me va a decir la duración total que tiene, ¿sí? De la exposición a ese ruido que yo medí. Y el T1 me va a indicar, ¿sí? Cuál es la duración total que me permite la ley a ese nivel de ruido que yo medí, ¿sí? Si esa suma de fracciones me da menor a 1, quiere decir que la persona no está expuesta. Pero si a mí la suma de fracciones me da más que 1, quiere decir que esa persona sí está expuesta. Y ahora vamos a ver un caso, ¿sí? Un ejemplito para que ustedes se den cuenta. Primero, tabla al lado, ¿sí? ¿Qué me dice? Que un trabajador realiza tareas en un puesto determinado, ¿sí? Donde tiene 3 subtareas. Yo fui, vi, ¿qué es lo que hace? Este es el puesto de esta persona, perfecto. ¿Qué hace en el puesto? ¿Sí? Identifico que en el puesto tiene 3 subtareas, de las cuales esas 3 subtareas hay exposición a ruido. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir y voy a medir el ruido, ¿sí? Voy a agarrar el decibelímetro y voy a medir el ruido en cada una de las tareas. En la tarea 1 me dio 90 decibelios, ¿sí? En la tarea 2 me dio 78 decibelios A, y en la tarea 3, cuando medí, me dio 84 decibelios A. Ahora yo le pregunto al trabajador, ¿cuánto tiempo desarrollas funciones en la tarea 1? Y él me dice que tiene 1 hora aproximadamente que realice esa tarea. Entonces yo voy a poner que en la tarea 1, ¿sí? Que me dio a mí un valor de 90 decibelios A, midiendo, ¿sí? Con un sonómetro integrador, el tiempo de exposición va a ser de 1 hora.
Para la tarea 2 me dice que lo hace en 4 horas, esa tarea le demanda 4 horas, o sea que esta persona va a estar 4 horas expuesta a 78 decibelios bajo. Y para la tercera tarea me dice que la exposición él la hace en 3 horas. Entonces, para 84 decibelios A, ¿sí?, el tiempo de exposición va a ser de 3 horas. Una vez que yo tengo estos datos que los puedo obtener de manera fácil, ¿sí?, sin necesidad de a un dosímetro, yo me voy a ir a la tabla, ¿sí? ¿Qué voy a identificar yo en la tabla? El valor de ruido que yo medí, ¿sí? Y lo voy a comparar, ese valor de ruido, que es el nivel de la presión acústica, lo voy a comparar con el total de duración, ¿no es cierto?, por día, en horas, minutos o segundos, ¿sí? Si no tengo para 90 decibelios, voy a ir al que más se le acerque. Entonces yo por eso les he marcado acá. Si en la tarea 1 está expuesto a 90, yo no tengo acá 90, voy al que más se le acerque. El que más se le acerca es 91. Entonces me dice que para un nivel de presión acústica de 91 dBA, esta persona, ¿sí?, tiene una duración por día de hasta 2 horas. ¿Sí? En cambio, para 78 decibelios, que tampoco lo tengo en la legislación, me voy al que más se le acerque, que es 80, me dice que el límite máximo, ¿no es cierto?, de exposición es de 24 horas. Y para 84 decibelios, que tampoco lo tengo en el nivel de presión acústica en la legislación, me voy al que más se le acerca, que es 85 decibelios A, me dice que el total máximo de duración de exposición al día es de 8 horas. ¿Sí? Una vez que yo identifiqué esto, ahora voy a armar mi suma de fracciones. ¿Y qué me dice? C1 sobre T1, que era C1, la duración total de la exposición a ese ruido que yo medí acá, 90. La duración total que me dice el trabajador es de 1 hora. Acá le voy a poner 1 hora. ¿Sí? Y la ley que me dice que tiene que tener una exposición máxima de 2 horas. Entonces, el T1, que es la duración total permitida por ley, va a ser 2. Y acá voy a hacer 1 dividido 2. ¿Sí? ¿Qué me dice para la tarea 2? 78 dBA. ¿Cuánto era el tiempo de exposición? 4 horas. Voy a poner en el C2 4 horas. ¿Qué me dice la legislación? El tiempo máximo, ¿sí?, es de 24 horas. Entonces, en mi T2 voy a poner 24. Y acá voy a hacer 4 dividido 24. Y para la tarea 3, que me dice que tiene un tiempo de exposición de 3 horas, voy a colocar el número 3 en el C3 y en el T3 voy a colocar, ¿sí?, el valor que me arroja la legislación en horas, que va a ser 8. 3 dividido 8. Una vez que yo tengo esto, lo sumo. Y el valor total me da 1,05. ¿Sí? ¿Qué me decía la filmina anterior? Que si la suma de... ¿Cómo? No, eso, que si era mayor que 1, el trabajador está expuesto. Exactamente. Si esta suma de fracciones me da más que 1, el trabajador está expuesto. Si me da menos que 1, el trabajador no estaría expuesto. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar con este cálculo? No. Yo necesito saber este 1,5 que me arroja este resultado, ¿a cuántos decibelios? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel sonoro continuo equivalente? ¿Qué me representa? 91, 85, 80, 78, ¿qué me representa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero pasarlo al porcentaje, si quiero. Si yo quiero hacerlo en porcentaje, ese 1,5 lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el 1 lo multiplico por 100, me da el 100%. Si es superior al 100%, chao, hay exposición. Si es inferior al 100%, no estaría expuesto. Pero ojo,
vamos a ver cuál es el nivel sonoro continuo equivalente. ¿Por qué? Porque si a mí me está dando 84,5, papuchi, cuidado, estamos muy sobre el valor límite umbral, que es 85, ¿sí? Ojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula de ese nivel sonoro continuo equivalente, que me dice que el LEQ, que significa nivel sonoro continuo equivalente, va a ser igual a 85, ¿sí? Esto ya está dado, ya es una constante, ¿sí? Más 10 por el logaritmo de D, donde D va a ser la dosis, ¿sí? La dosis, ¿cuál va a ser? Esto que yo obtuve aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 85 más 10 por logaritmo de la dosis, que es el 1,05, me da 86,05 decibelios A. ¿La persona está expuesta o no está expuesta? Sí, profe. ¿Se entendió? profe. ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo aplico la fórmula? Clarísimo. Sí, profe. Ahora, me compré un dosímetro, ¿sí? Entonces voy a hacer mi cálculo a partir de la dosimetría. ¿Qué voy a hacer? Voy a configurar ese dosímetro, ¿sí? Para que a mí me convierta, para que tenga un índice de conversión, ¿sí? De 3 decibelios. ¿Por qué? Porque el oído humano escucha 3 dB más, ¿sí? O 3 dB menos. Entonces lo configuro. Tengo un índice de conversión de 3 decibelios, ¿sí? Mi oído siempre va a escuchar un touch más. Si está enfermuchi, me va a escuchar menos, ¿sí? Pero por lo general, mi oído escucha 3 dB más. Entonces, configuro, ¿sí? A ese índice de conversión de 3 dB, 3 decibelios, ¿sí? Y le voy a poner, por ejemplo, un nivel de referencia legal para 8 horas de trabajo de 85 decibelios, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo que hacer una dosimetría de la jornada completa, ¿sí? Eso es una dosis diaria. O sea, el valor que a mí me arroje es la dosis diaria, porque yo le puse el dosímetro, ¿sí? Toda la jornada, ¿sí? Ahora, si yo voy a evaluar una pequeña porción de ese tiempo que esta persona está expuesta, yo tengo que calcular una dosis proyectada, ¿sí? Imagínense lo que es estar 8 horas, ¿sí? Con un sujeto que tiene el dosímetro puesto, donde yo no puedo dejárselo y mandarme a mudar, porque un dosímetro sale mucha plata, ¿sí? Tengo que estar controlando que esa persona no haga cosas, ¿sí? Que no están dentro, ¿sí? De su jornada habitual. Entonces, la mayoría, ¿qué es lo que hace? Ahí tengo un error de ortografía, ya lo voy a corregir, dosimetría con eso. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Medimos en una porción de tiempo, ¿sí? Y después lo que hacemos es proyectarla para el resto de la jornada, ¿sí? ¿En dónde? ¿Cuál va a ser el cálculo aplicado? La dosis que yo mido, ¿sí? Que yo medí, que me arrojó el resultado con ese dosímetro, por el tiempo total de exposición, que son las 8 horas, ¿sí? O las 10 horas, o las 12 horas, lo que trabaje, ¿sí? Dividido el tiempo que yo medí, ¿sí? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora. ¿Estamos? Entonces, vamos a un ejemplo. Yo tengo que tiene esta persona una exposición, ¿sí? De 6 horas para una cierta actividad, ¿sí? Y que tiene otra exposición de 2 horas. ¿En dónde? Cuando yo uso el dosímetro me da que para las 6 horas de exposición arrojo un porcentaje de dosis del 156%, ¿sí? Yo medí 4 horas y media, 4 horas 30, ¿sí? Para el segundo puesto, la segunda tarea, tiene una dosis de exposición de 2 horas, donde me arrojó a mí un 80% de recepción de dosis,
¿sí? Y ahí medí 1 hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la formulita. Voy a la dosis medida. ¿Cuánto medí? 156. Esta es una proyectada para 8 horas, que es la jornada laboral, ¿no? Dosis medida, 156. ¿Cuánto fue el tiempo de exposición total? 6 horas está expuesto. Bien, sobre el tiempo que yo medí, 4,3. ¿Sí? A eso le tengo que sumar el otro puesto, ¿sí? Porque estoy sacando una dosis, ¿sí? Y para el otro puesto que medí, la dosis arrojada fue de 80%, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo de exposición? 2 horitas, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo medí yo? 1 hora. Hago las operaciones, ¿sí? Lo paso a porcentaje, donde me va a dar 218% más 160%, esa sumatoria me da 378%, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para saber cuánto es? Que ya de por sí me está diciendo que se me fue a la mismísima miércoles con ese porcentaje de dosis. Pero yo necesito saber, ¿sí?, cuál es el nivel sonoro continuo equivalente. Entonces voy a aplicar, ¿sí?, la formulita. Voy a hacer 85 más 10 por el logaritmo, ¿sí?, de ese 378% que lo voy a pasar, ¿no es cierto?, a decimales, y me va a dar 3,78, ¿sí? Y ese cálculo, ¿sí?, me va a arrojar un valor que es de 90,70 decibelios. O sea, que recibe por día, o sea, esta persona está expuesta en su jornada laboral a 90,70 decibelios. ¿Estamos? No es cuestión de agarrar el dosímetro y plasmarlo así nomás, ¿sí? Tengo que hacer estos cálculos, que obviamente el protocolo no tiene la partecita para hacer el cálculo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le puedo anexar una hojita, ¿sí?, donde voy a hacer, en ese anexo voy a colocar los cálculos. ¿Estamos? Para que la otra persona entienda de dónde yo saqué esos resultados, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahí vamos. Sí, profe. Bien. ¿Dónde voy a colocar el decibelio? ¿Lo ubico? ¿Sí? Primero, lo que voy a hacer es tratar de efectuar la medición sin el trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé, a mí me ha pasado, ¿no?, que estoy midiendo y el trabajador me habla, ¿sí? Si el trabajador me está hablando, me está alterando esa medición, ¿sí? Entonces, trato de hacer la medición evitando que esté el trabajador, ¿sí? ¿Dónde ubico? Si el trabajador no se puede mover de la máquina porque es imposible, le voy a decir permanezca calladito, ¿sí? Pero más allá de decirle permanezca calladito, señor, porque estoy viendo ruido, ¿sí?, siempre hay algún curioso que se acerque y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¡Pum! Se te disparó el pico, ¿sí? Entonces, tengo que tener todo bien, fríamente calculado, para que esa medición que yo esté haciendo sea lo más real posible, ¿sí? Entonces, efectúo sin la presencia del trabajador, ¿sí? Ubico el micrófono que tiene el instrumento en la posición que ocuparía el trabajador o que ocupa habitualmente. Si está sentado, en la posición sentado. Si está parado, en la posición parado. Siempre más o menos a la altura, ¿sí?, del oído y de donde viene la fuente emisora, ¿sí? Ahora, si voy a usar un dosímetro, ¿sí?, coloco ese dosímetro, ¿sí?, en algún lugar cerca del oído del trabajador, pero que no estorbe las tareas. Y que aparte, con las tareas que haga, o sea, que la persona no vaya a tener un accidente porque tiene puesto un dosímetro y está entorpeciendo su tarea, ¿no? Pero que aparte esté ubicado de tal forma que no solamente lo entorpezca, sino que no vaya a caerse el equipo, ¿sí? Entonces, una vez que yo estoy en el puesto, instalé el sonómetro, ¿sí?,
o instalé el dosímetro, ahí comienzo a medir. ¿Sí? Si tengo un trípode, uso el trípode. Siempre es mejor porque yo ya queda el sonómetro, ¿no es cierto?, puesto ahí, ¿sí? Y no hay ningún tipo de interferencia en la medición. Entonces dejo instalado el sonómetro al lado de la persona, aproximadamente, ¿sí?, en un rango, ¿no es cierto?, de 60 centímetros de diámetro, ¿sí?, que es lo que el ruido, ¿no es cierto?, me va a rodear la cabeza de ese trabajador, donde yo voy a percibir ese ruido, ¿sí? Si no tengo el trípode, lo hago con la mano, ¿sí? Ahora, ¿por qué siempre se recomienda el trípode? Porque yo también por ahí puedo, sin darme cuenta, mientras estoy midiendo, exhalar un suspiro, respirar y demás, y como es tan sensible ese micrófono, me va a captar todo eso, ¿sí? Entonces, si se puede colocar un trípode, muchísimo mejor. Bien, así es como voy a medir, así es donde yo voy a ubicar tanto el sonómetro como el dosímetro, ¿sí? Ahora, vamos a la parte más complicada, que es el protocolo. ¿Cómo voy a completar el protocolo de medición? Primero, no le tengo que alterar absolutamente nada de lo que tiene el protocolo, ¿sí? Así, tal cual. Ni el loguito, ni el simbolito, no. El protocolo es así, tal cual, ¿sí? Voy a colocar razón social, la dirección, localidad, provincia, código postal, CUIC, que son los datos del establecimiento, que son los mismos datos que a mí me marca, por ejemplo, el protocolo de iluminación y el de puesta a tierra, ¿sí? Los datos del establecimiento. Después voy a los datos de la medición, donde yo voy a poner los datos del equipo. La marca, qué modelo es, el número de serie, ¿sí? Cuándo lo calibré, voy a poner la fecha de calibración, voy a poner la fecha en que medí, cuándo inicié, la hora en que inicié y la hora en que finalicé esa medición, y voy a poner, ¿no es cierto?, cuáles son los turnos, los horarios de trabajo. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a poder, me lleva a la tabla de la 295, yo puedo constatar, ¿no es cierto?, y constatar con esos turnos habituales, esos horarios, con lo que a mí me marca la legislación, ¿sí? Después voy a ir a las condiciones normales y habituales del trabajo, ¿sí? Donde voy a hacer una descripción, ¿sí?, de lo que vendría a ser esa habitualidad del trabajo, qué es lo que se hace, ¿sí? ¿Sí? Habitualmente. Bueno, en este puesto ya se percuta, se martilla, no sé, se cuentan hojas, se controla el tablero de la enfardadora, lo que fuera, ¿sí? Lo coloco ahí. Y después me voy a las condiciones del trabajo cuando yo fui a hacer la medición, ¿sí? Porque acá puede haber algo, ¿sí?, que esté dentro de ese trabajo, de esa actividad, que a mí me permita, ¿no es cierto?, que esa medición que hice sea representativa o no, ¿sí? Entonces, si en el puesto de trabajo es una persona que hace tareas de, por ejemplo, electrónica, ¿sí? Tarea de electrónica no tiene mucho ruido, pero cuando yo fui a medir, había 70 decibelios. ¿Por qué? Porque en ese lugar de trabajo, cuando fui a medir, estaba la radio encendida, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo tengo que poner al momento de la medición qué había, qué pasaba en ese momento, ¿sí? Y después el certificado de calibración, el plano o el croquis del establecimiento. Eso, ¿sí?, es opcional en muchas provincias, donde no te lo piden. En La Rioja, vos tenés que incorporarle, ¿sí?, porque fíjense lo que dice ahí, ¿sí?, opcional o puede ser requerido a criterio del organismo de contralor. Entonces, es opcional. ¿Lo coloco o no lo coloco el certificado? Yo estoy diciendo que ese equipo está certificado y está calibrado, ¿sí? Ahora, cuando lo calibré, lo voy a colocar ahí, ¿sí?, en la palabra mía, que tiene validez si supone, no voy a mentir sobre esto, ¿sí? Si el organismo de contralor me pide el certificado, lo tengo que anexar.
Si el organismo del contralor me pide el plano o el croquis de ese establecimiento, lo tengo que anexar. En La Rioja se pide. Por eso que cada una de las mediciones acompaña certificado de calibración, el croquis o el plano. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos en la segunda planilla? Tenemos ya los puntos de medición, donde le voy a incorporar la razón social, el quit, ¿no es cierto? O sea, van los datos del empleador, por supuesto, y acá voy a poner los puntos de medición. Punto 1, el sector donde yo medí, ¿sí? El puesto, ¿sí? Si es un puesto, ¿no es cierto? El tipo de puesto, si es móvil y demás, pero yo coloco el sector y el puesto, ¿sí? Que ese trabajador está, donde está desarrollando sus actividades, ¿sí? Y después le pongo el tiempo de exposición en horas. ¿Cuánto tiempo está en ese puesto de trabajo o realizando esa tarea? ¿Sí? Y después le voy a colocar el tiempo de la medición. Esa medición que ya está integrada por ese equipo, ¿sí? Que es integrador. Bien, ahora es donde empieza lo lindo, ¿sí? Esto ya lo expliqué, ahora empieza lo lindo. A mí el protocolo me dice características generales del ruido a medir, ¿sí? Continuo, intermitente, de impulso o impacto. Entonces, vamos a medir, ¿sí? Un ruido de impulso o impacto, ¿sí? Entonces, si yo mido en ese puesto, en esa tarea, es de impulso o impacto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a medir? En decibelios C. ¿Sí? O sea que yo mido y determino decibelios C, porque es lo que a mí me dice la legislación para los ruidos de impulso o impacto. ¿Sí? Entonces, medí en C. Ahora, ¿qué lleno yo del protocolo? ¿Sí? Donde después, ¿sí? Que dice características generales del ruido, viene ruido de impulso o impacto, sonido continuo o intermitente, y los valores de la legislación. ¿Qué lleno? Lleno solamente la columna que me dice nivel pico de presión acústica ponderado en C. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo que voy a llenar en decibelios C. Estas tres columnas que pertenecen a sonido continuo o intermitente, no, porque estoy midiendo un impulso-impacto que es en C. Estos tres es en A. ¿Sí? Ahora, ¿cumple o no cumple con los valores de exposición? Lo voy a llenar, ¿no es cierto?, en virtud de lo que me dice a mí la legislación. Va a estar determinado por lo que me dice la legislación, ¿sí? Donde la legislación me dice que los 140 dB, ¿no es cierto?, que es el máximo establecido por ley, ¿sí? Si yo medí y me dio que ese ruido C, ¿sí?, está en 120 dBc, entonces en este casillero, ¿sí?, yo voy a poner que sí cumple, porque para poner el sí o el no en C, sí o sí el máximo es 140 dB. Todo lo que esté por debajo de 140 es sí. Todo lo que esté por arriba de 140 es no. ¿Se entendió? Completo. Para impulso o impacto, solamente el número de columna 29, y en función del valor que me haya arrojado ese pico, voy a completar en la 33, en la columna 33, si cumple o no cumple. El resto no se completa. ¿Estamos hasta ahí o hay que repetir? Sí, ¿puedes repetir, profesora? Una cosa, profe. El tema del decibelios C, ¿el aparato tiene alguna función que lo pueda medir o Claro, no? el decibelímetro tiene función para medir en A o para medir en C, ¿sí? Ah, eso Entonces lo vos lo tenés que cambiar. codifica desde ahí.
Ah, bien. Que es lo que expliqué, ¿no es cierto?, en las líneas anteriores. Vos cuando vas a Sí. medir en A, lo pones en una respuesta lenta, ¿sí? Cuando vas a medir en C, lo pones en respuesta rápida, ¿sí? Bien. Entonces, si mediste en C porque hay un ruido de impulso o impacto, ¿sí?, se completa la columna 29, donde vos vas acá, vas a poner el valor que te arrojó en decibelios C, ¿sí? Bien. El resto no, porque vos no estás sacando continuo o intermitente, estás sacando un C. Ahora, ¿cómo pones en la 33 si cumple o no cumple? Te vas a lo que te dice la legislación. La legislación, su límite umbral es 140 dBc. Entonces, si el valor que vos mediste te dio por debajo de 140, cumple. Y ahí le pones un sí. Si el valor medido te dio por arriba de 140, no cumple. Entonces ahí le pones un no. ¿Sí? Muy bien, profe. Bien. Ahora, voy a medir un ruido continuo o un ruido que es intermitente, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá? Determino, ¿sí?, ya no es dBc, acá va a ser dBA. Entonces la respuesta en mi sonómetro va a ser lenta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo llego al protocolo? Me dice, nivel de presión acústica integrado, ¿sí? El nivel sonoro continuo equivalente en dBA. ¿Lleno esto? Sí. ¿Con qué valor lo voy a llenar? Y lo voy a llenar con el valor que me arrojó. 70, 40, 50, 80, 85, 90, 82, ¿sí? Porque medí en dBA. Ahora, si esto es un puesto fijo, estamos usando un puesto fijo, ¿sí?, donde hay un ruido que es continuo, no tiene otras tareas como puede ser el intermitente que voy a tener distintos ruidos en varias tareas que pueda llegar a tener ese puesto, ¿sí? Entonces, ¿la suma de fracciones la hago? No, porque estoy midiendo continuo, ¿sí? ¿La dosis en porcentaje la hago? No, porque no usé un dosímetro, usé un decibelímetro, ¿sí? ¿Cumple con los valores? Voy a poner sí, si este valor que medí acá, ¿sí?, en función de lo que me dice la legislación, para 8 horas de trabajo, por ejemplo, ¿sí?, me da por debajo de 85, ¿sí? Entonces, si acá me da por debajo de 85, voy a cumplir y voy a poner sí, ¿sí? Ahora, si yo acá medí, por ejemplo, 89, ¿sí?, en este casillo yo voy a poner no, porque no cumple con la legislación vigente, ¿sí? Está más allá de los 85 dBA para una jornada de 8 horas de trabajo. ¿Estamos hasta ahí o volvemos a repetir? No, profe, Vamos, está bien. va bien. Bien. Ahora bien, tenemos un trabajador, ¿sí?, que pasa por distintas tareas dentro de su sector, ¿sí? O sea, estamos midiendo, ¿no es cierto?, un ruido que puede ser continuo y más un intermitente. Entonces, si ese trabajador, ¿sí?, pasa por distintos puestos, ¿qué habíamos dicho? Que tenemos que medir en cada uno de esos puestos, ¿sí? Entonces, voy a colocar en la columna 30 el nivel sonoro, ¿no es cierto?, integrado. No, porque ese trabajador tiene 3 tareas simultáneas, o sea que tiene 3 puestos con distintos tipos de ruido o distintos niveles de presión acústica. Entonces le voy a poner no. ¿Voy a poner la dosis en porcentaje? No, porque no usé dosímetro. Yo voy a poner dosis en porcentaje en la columna 32, sí o sí uso un dosímetro, ¿sí? Si yo para medir no usé dosímetro, no pongo nada, ¿sí? Ahora, ¿hice la suma de fracciones de esos 3, 4, 5 puestos, 2 puestos, donde hay distintos ruidos? Sí. Entonces, ¿qué hago acá?
pongo el resultado de la suma de fracciones, ¿sí? Ahora, acá, ¿qué voy a poner? ¿Sí o no? Y me voy a ir a lo que me dice la legislación. Si me da por arriba de 1, entonces no cumple. Si me da por debajo de 1, entonces sí cumple. ¿Estamos? Siempre que yo hago esto, debo adjuntar, ¿sí?, la suma del cálculo de la fracción, el cálculo de la suma de fracciones, ¿sí? Porque yo necesito, la persona que está leyendo un informe necesita saber de dónde se obtuvo este resultado, ¿sí? Entonces, sí o sí, yo necesito saber, ¿sí?, cómo hiciste el cálculo para poder determinar, ¿sí?, que esa persona está, ¿sí?, expuesta o no está expuesta. ¿Estamos? Profe, Sí. este cálculo, ¿dónde lo agregamos? ¿Dentro En del un protocolo o anexo, aparte? ¿Sí? aparte. Ah, Vos podés acá poner resultado de el las sumas de resultado. fracciones. Si el Sí. resultado de la suma, por ejemplo, el ejemplo que yo les di que era 1,05, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vos ahí, el resultado de la suma de fracciones te dio 1,05. Vos pones acá 1,05, ¿sí? ¿Cumple o no cumple? No. Ahora le adjuntás, ¿sí? Vos, como no trae el protocolo para poder hacer esto, ¿vos qué Ajá. haces? Adjuntás una hoja, un anexo cálculo suma de fracciones, por ejemplo, ¿sí? Y ahí le Perfecto. adjuntás cómo llegaste vos a este valor, por qué estás poniendo acá que no cumple, ¿sí? Ujú. Le podés Bien. incorporar el porcentaje si lo pones, pero no acá, ¿sí? No acá, porque no usaste un No. 2. Pero en el cálculo vos decís, tiene 1,05 de dosis. ¿Cuánto representa en porcentaje? 105%, ¿sí? ¿Cuánto representa eso en el EQ? 86,05 decibelios A, ¿sí? Eso se lo pones en el cálculo de fracción, no acá, ¿sí? Ni acá, porque vos hiciste un cálculo de fracciones, ¿sí? Entonces, esto no, y esto de acá tampoco, ¿sí? Ahora, si uso un dosímetro, ¿qué voy a hacer? Completar sí o sí la columna 32, donde a mí me dice el porcentaje, ¿sí?, de esa dosimetría. ¿Cómo lo voy a hacer? El sí o el no va a estar siempre en función de lo que te dice la ley, ¿sí?, para el cálculo, que tiene que estar por debajo de los 100, ¿sí?, que es exactamente igual para el resultado de las sumas de fracción, ¿sí? Solamente que en el resultado de la suma de fracciones te habla de 1. ¿Por qué? Porque no lo estás sacando en porcentaje. Lo podés hacer un porcentaje, no hay problema. Pero vos acá, en el cálculo de la suma de fracciones, vos no vas a poner el porcentaje, vas a poner el 1,05, ¿sí?, que es lo que te arrojó esa sumatoria de fracciones. En cambio, en la dosimetría, que es sí o sí es en porcentaje, le vas a poner el porcentaje que te arrojó. 89%, 50%, 150%, 375%, lo que te dé, ¿sí? Ahora, ¿cumple o no cumple? Te dice que lo que esté por debajo del 100% cumple, lo que esté por arriba del 100% no cumple. Entonces acá le pondrás sí o no, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy usando el dosímetro, también le voy a adjuntar el cálculo que yo hice para esa dosimetría, ¿sí? Y también le tengo que adjuntar el certificado de calibración, ¿sí?, que tiene el equipo. O sea, voy a usar, si hago dosimetría pura y exclusivamente, lo único que voy a marcar es esto, ¿sí? El resto no, ¿sí? No le adjunto el certificado de calibración del sonómetro o del decibelímetro porque no usé decibelímetro. Yo calculé porcentaje, ¿no es cierto? O sea, la dosis en porcentaje. Que le adjunto el certificado del dosímetro, de calibración del dosímetro. Ahora, muchas veces yo cuando hago mediciones en lugares donde hay diversos puestos, no siempre voy a tener, ¿sí?, ruidos que son continuos intermitentes, o voy a tener un ruido de impulso impacto. Voy a tener de todo un poco, una mezcolanza, una ensalada. Entonces, sí o sí, ¿sí?, voy a tener en este protocolo ruidos analizados en C, ruidos analizados en A, multitareas, donde voy a usar un dosímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anexar los cálculos de la suma de fracciones, si las hay, voy a anexar los cálculos de cómo llegué, ¿no es cierto?,
a la dosis en porcentaje con el dosímetro, si lo hay, y anexo, si usé el decibelímetro más el dosímetro, voy a anexar los dos certificados de calidad. ¿Estamos? Y después voy a las recomendaciones finales. Cuando voy a hablar de recomendaciones finales, donde dice conclusiones, coloco todo lo que sea relevante de lo que me mido, ¿sí? Como por ejemplo, si acá, ¿sí?, se midió el ruido arrojando valores, ¿no es cierto?, superiores a lo establecido por la legislación vigente en tantas horas, pero se considera además, ¿sí?, que hay una influencia del ruido ambiente de la calle, ¿sí? Porque si hay ruido de la calle, yo tengo que considerar eso, también va en las conclusiones, que eso a mí, el ruido de la calle no lo puedo evitar, entonces a lo mejor, si no existiese ruido, yo no tendría niveles elevados o ciertos niveles de decibelio, pero como lamentablemente existe el ruido, no lo puedo controlar porque es de la calle, entonces eso me aumenta, ¿sí?, ese nivel de presión sonora, ¿estamos? Entonces lo tengo que poner ahí. Y en las recomendaciones voy a decirles, ¿sí?, qué es lo que yo sugiero, ¿sí?, qué es lo que yo recomiendo. Primero, con esa medida de ingeniería, si se puede, aislar la fuente, ¿sí?, o ver la posibilidad de colocar paneles absorbentes, insonoros, ¿sí? Sí se puede, pues yo tengo que hacer un costo-beneficio, y colocar paneles, ¿no es cierto?, insonoros sale muy caro, pero bueno, o sea, ¿qué tan caro es colocar un panel insonoro, ¿no es cierto?, a que un trabajador desarrolle una hipoacusia, ¿sí?, laboral? Entonces, si se puede, perfecto, vamos a la medida de ingeniería, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a la medida administrativa también. Vemos la posibilidad de la rotación de los puestos. Que cuando hablo de rotación de puestos, no estoy hablando de que lo saco de este puesto que tiene 90 decibelios y lo voy a poner en otro que tiene 70. Si lo saco de un puesto donde tiene exposición al ruido, ¿sí?, tiene que estar en otro puesto donde tenga descanso auditivo, ¿sí? ¿Se entiende? No es rotación de un puesto a otro puesto donde tenga menos ruido. Que haya un descanso auditivo, ¿sí? Y al último, la recomendación del uso del elemento de protección personal. Si yo no puedo aplicar la medida de ingeniería, ¿sí?, y si yo no puedo hacer rotación en el puesto, porque necesariamente esa persona tiene que estar ahí, entonces lo que hago, por último, es la incorporación de los elementos de protección personal, ¿sí? En la bibliografía yo les anexo la guía práctica de análisis y gestión del ruido industrial, está muy bueno esto, es un PDF, les anexo la guía del ruido de la SRT, ¿sí?, y los efectos del ruido en el trabajo es un artículo de la OSHA, ¿sí?, para que ustedes, esperen que prenda mi camarita, para que ustedes de ahí puedan descargar esos PDF. Bueno, nos quedan 15 minutos y yo tengo que ir al baño y demás para la clase que viene, ¿sí?, con la tecnicatura.